Bueno, en la clase de hoy vamos a cerrar la parte de drama con Aristófanes. Y al mismo tiempo que cerramos la parte de drama, vamos a empezar la parte de comedia. O sea, esto es una clase de inicios y finales. Porque además vamos a terminar la clase de comedia, también es una zona. Normalmente, o lo ideal sería que esta clase de comedia fuera al principio la segunda que tenía de comedia, así estaba planeado originalmente, y que ya supieran qué es la comedia, quién es Aristófanes y todo eso, como para que nos pudiéramos concentrar en Lisístrata, que es un tema una obra bastante rica para trabajar dentro de lo que es la comedia. Pero como por razones, por múltiples razones, no tuvieron todavía ningún teórico de comedia, no saben qué es la comedia, voy a hacer una introducción a la comedia muy somera, porque la verdad que no voy a ser teórico de comedia, si van a tener un teórico de comedia me aburre poderosamente. En el canal tienen 2 teóricos de comedia si quieren ver. Y después nos vamos a meter con Aristófanes y después nos vamos a meter con Lisístrata. Es un poco más de lo que hacemos todas las clases con Eurípides, como lo hicimos, pero como digo, un poco más, porque voy a tener un poquito más el escenario general sobre la comedia. O sea, voy a decir cosas que tendría que decirse en el teórico. Y se van a decir en el teórico. ¿Qué soy yo? No sé de qué se da el teórico. Bien. ¿Qué es la comedia? Empecemos por ahí. A lo que llamamos comedia en literatura griega antigua es a las representaciones dramáticas, humorísticas, teatrales. Pero no a cualquier representación dramática, humorística, teatral. Y acá tenemos un primer problema que es bastante complicado de discernir, que es cómo separar la comedia del mimo, que es otro tipo de representación dramática, humorística, teatral. Pero no es estrictamente hablando un problema en la época clásica, se vuelve un problema más adelante. Para la época clásica, el mimo casi con certeza era en prosa, no en verso, la comedia es en verso, como la tragedia. Y, por lo menos a los fines prácticos, la comedia es un fenómeno ático. Por lo menos a los fines prácticos digo porque nos pasa algo parecido con la tragedia. Es cierto, la tragedia es bastante, estrictamente hablando, ática en su origen, pero después tiene una proyección internacional muy marcada, la comedia es una historia un poco más complicada. Entonces, representación dramática, teatral, en verso, humorística, que tiene su origen, posiblemente, esto es un problema, pero tiene su origen, según Aristóteles, en las prácticas burlescas. Solo tienen ahí las pasajes que vimos de tragedia, está también el origen de la comedia, que tiene una historia básicamente idéntica. Pero en vez de originarse en el Epicurano, se la origina en las burlas, como el llanto. Mientras que en el caso de la tragedia hay relativo acuerdo en que Aristóteles tiene razón, porque además tenemos evidencia bastante clara de cómo fue esa evolución en textos conservados, o parcialmente conservados. Con la comedia hay algunos que tienden a pensar que medio Aristóteles se la estaba inventando porque le cerraba. Sería un tanto exagerado, pero ciertamente la comedia tiene antecedentes mucho más claros que la tragedia. Por lo menos mucho más claros en términos de cosas que no derivaron en comedia, pero que son antecedentes, fundamentalmente el llambo y el mimo del que estaba hablando. El mimo es otro tipo de representación teatral, en la época clásica, en prosa todavía, y no hay de todo acuerdo si el mimo era improvisado o no era improvisado. Ahí hay un problema. Pero no nos metamos mucho, y cuando digo mimo, el mimo siciliano particularmente mencionado. La comedia antigua, la comedia ática específicamente, se divide tradicionalmente en 3 grupos: la comedia antigua, la comedia media y la comedia nueva. Toda es antigua, así que ponerle antigua es un poco traicionero, porque toda es comedia antigua, pero una es antigua, otra es antigua media, otra es antigua nueva, aunque toda es muy antigua, porque toda es antes del siglo II, antes del siglo III, de hecho.
La comedia antigua es la mejor conservada de todas, es la comedia que incluye a Aristófanes y es la comedia del siglo V. Es la comedia del siglo V, en Atenas. La comedia que podemos llamar con relativa tranquilidad clásica. La comedia media es la comedia posterior a la guerra del Peloponeso, la comedia que abarca fundamentalmente el siglo IV y está muy mal atestiguada, pésimamente atestiguada. Y la comedia nueva es la comedia hacia finales del siglo III, perdón, del siglo IV, 320 más o menos es la fecha que se suele dar, y también está muy mal atestiguada, pero ahí tenemos a Menandro. Es Menandro, ¿no? Ahora se me hizo un blanco con el nombre del comediógrafo. Estoy pensándolo hace 10 minutos y no me sale. Porque hay tantos que empiezan así, Menandro, Menandro, gracias. A veces pasa. No nos vamos a meter muy en estricto en las diferencias, porque primero, como digo, está muy mal atestiguada la comedia media y la nueva, así que hay ciertas problemáticas ahí, pero sí es bastante transparente un desarrollo hacia una despolitización de la comedia. Empecemos porque el hecho de que la separación entre comedia media y nueva es medio problemática, porque no tenemos tanto de la media ni de la nueva como para saber dónde se pone la diferencia. La diferencia entre la antigua y la media también es problemática porque es claro que las tendencias que generan la comedia media no empiezan en la comedia antigua y no pasa de un día para el otro, que se vuelve la comedia nueva, pero la progresión relativamente clara que se da desde la comedia primitiva, original, ¿no?, hacia la comedia ya de Menandro y más tardía, es el proceso de despolitización. La comedia se vuelve una sitcom. Y lo pasa a ser de sátira política, pasa a ser sitcom. Y Menandro es medio sangre. Medio, no sé si es un poquito de humor, sí, es medio tira para ese lado. Es como... bueno, pero peor es nada, pero es nada de la menos. ¿Qué puede ser político? Humor político. No se me ocurre el humor político argentino en los 80. No importa. ¿Cómo se llama? La noticia rebelde. Es como el plato de la noticia rebelde de la cha-cha-cha. Pero a lo largo de 100 años. Entró en la clase y escuchó el paso de la noticia rebelde de la cha-cha-cha y dijo: ¿qué está pasando? Fue una cosa impactante. Tu cara reflejó el impacto sorpresivo de el momento para entrar a la clase. Pero a lo largo de 100 años. Bueno, es muy probable que este proceso de despolitización tuviera que ver con el propio proceso de despolitización de la sociedad ateniense en una época en donde la vida urbana y la vida política de los atenienses estaba en un momento raro. Y no por nada la comedia nueva empieza cuando empieza el periodo helenístico. Porque ya en el periodo helenístico la vida política griega es otra cosa completamente diferente. De hecho, lo vamos a estar hablando en un par de horas. La comedia antigua, específicamente, que es la que nos va a ocupar hoy, es una comedia que está caracterizada mucho por lo que tiene que ver con la crítica social y por la parodia del orden por parodia de aspectos de la sociedad ateniense y sobre todo de la política. Se representaba en dos festivales, las Dionisias a partir del 486 y las Eneas a partir del 442. A diferencia de la tragedia, que recuerden que llegó a presentarse en 4 festivales. Y había competencias de comedia con cada comediógrafo presentando una comedia, no 3. O sea, trabajaban menos los comediógrafos. Aunque no sabemos qué hacían eso cuando lo estaban preparando las comedias. Y otro rasgo general de la comedia antigua que parece ser bastante constante, ahora vamos a hablar un poco de la evidencia, de dónde sacamos estas cosas, del juicio sobre la comedia, es una suerte de transposición constante entre lo público y lo privado.
Y esto en Lisístrata lo vamos a ver de una manera tan violentamente contundente que no requiero ni siquiera detenerme ahora sobre la cuestión, pero esto es un rasgo muy propio del género. El borramiento de las distinciones entre el espacio público y el espacio privado, típicamente transponiendo lo público hacia el espacio privado, es decir, metiendo la vida social en un ámbito que sería doméstico, pero también viceversa, que es lo que vamos a ver en Lisístrata. En Lisístrata pasan las dos cosas al mismo tiempo, ese es como todo el chiste de Lisístrata. Bien, dentro de la comedia antigua, el representante mejor conservado que tenemos es Aristófanes. Aunque había, por supuesto, como siempre decimos, otros que tenemos mucho peor conservados, y nos pasa algo parecido a la comedia, a la tragedia, ¿no? Nos pasa que hay mucha información sobre la comedia antigua, hay muchas cosas que decimos de la comedia antigua y no podemos estar 100% seguros si no son simplemente extrapolaciones equivocadas a partir de Aristófanes. Recuerden siempre, y por eso me gusta traerlo siempre a colación, el caso de Píndaro y Bakílides y con la concepción del Epinicio previa al descubrimiento de la obra de Bakílides, ¿no? Esta idea de, estos son rasgos del Epinicio, y la mitad de eso sabía que hubo que tacharlos porque no era rasgo del Epinicio, sino rasgo de Píndaro. Bueno, con Aristófanes puede pasarnos algo parecido, pero no tenemos papiros mágicos que nos revelen a Cratino y no lo vamos a tener nunca porque son comediógrafos. O sea que si llega un papiro nos va a llegar con una obra de Cratino con mucha suerte. A menos que haya una como 7 en Herculano. Que eso puede pasar. Si algún día finalmente podemos leer por el Herculano. Bueno, Aristófanes específicamente. Aristófanes es curiosamente el más joven de los dramaturgos de los que vamos a estar, de los que vemos en el curso. Nació en el 444 y murió en el 385. O sea que su vida transcurrió, sobre todo, básicamente su vida adulta transcurrió durante la guerra de Peloponeso. Y todo lo que pasó después, ¿no? 20 años después. Su tetanía transcurrió después de la guerra de Peloponeso. Y es muy evidente esto en su obra, digamos, que son 9 obras que conservamos de Aristófanes. Creo que de las 9, 7 son cosas que tienen que ver directamente con la guerra de Peloponeso. Son sobre temas que están relacionados con la guerra de Peloponeso. 7 o 6 en realidad, pero la mayoría. Y es lógico, ¿no? La comedia, sobre todo la comedia que es sátira social, está típicamente imbrincada en el contexto sociopolítico, y la guerra del Peloponeso se puede imaginar que era como el contexto sociopolítico de la segunda mitad del siglo V. No había como otro tema que no fuera la guerra del Peloponeso en la política ateniense. La guerra del Peloponeso o su sentido más amplio. Más allá de eso, sobre la vida de Aristófanes sabemos relativamente poco, y algunas de las cosas que se dice, que tenemos en la biografía, son típicamente cosas incluso de espectáculo de la biografía antigua. Por ejemplo, que se iniciaron causas en Atenas por las burlas que hacía en las comedias, ¿no? Algunos personajes se ofendían y le querían prohibir que hiciera esos chistes, y se puede imaginar que sí. Difícil para una sociedad ateniense que admiraba profundamente de lo que nosotros llamaremos libertad de expresión dentro de ciertos límites. Y además suena como muy una historia que te inventarías como para decir, wow, lo malo que era Aristófanes, que la gente lo quería demandar por difamación. Perdón, estoy chequeando el machete. Tengo tampoco para decir a Aristófanes que estoy estirando. Por de hecho hay como para decir justamente. Lo decíamos, observábamos 9 comedias, y un rasgo típico de Aristófanes y posiblemente bastante generalizado en la comedia antigua tiene que ver con el tipo de humor que se utiliza, ¿no? Yo no voy a decir que Menandro es un humor inteligente, porque no conozco tanto Menandro, básicamente. No me animaría a decir nada de Menandro. Siempre ha sido una deuda.
Y va a seguir siéndolo, porque tengo muchas otras cosas para leer más interesantes. No puedo esperar. Pero ciertamente el humor de Aristófanes no es lo que nosotros caracterizaríamos como inteligente. Y en el principio de Lisístrata, digamos, si todavía no leyeron Lisístrata, si leyeron Lisístrata ya se dieron cuenta, y si todavía no leyeron Lisístrata, cuando veamos ahora el episodio de Lisístrata se van a dar cuenta. No significa que es un humor tonto, tiene un uso sistemático de las sutilezas, pero calculen que hay como un porcentaje notable de la cantidad de palabras que utilizamos para los genitales humanos que provienen de la literatura de Aristófanes. Y eso es como que les dice todo lo que tienen que saber del humor de Aristófanes. Para mí la imagen clarísima de cómo funciona el humor de Aristófanes es siempre es la misma, que es el momento en donde en Lisístrata entran todos los delegados atenienses, espartanos y de la guerra con prótesis fálicas debajo de la túnica y diciendo que pasa que las mujeres no nos dan bola. Y toda la escena está escrito, no lo llevo en Lisístrata, evidentemente. Hay un momento en donde eso pasa en Lisístrata y todo el chiste es que están todos así, caminando por el escenario y quejándose de que las mujeres no tienen sexo con ellos. Y me parece que eso resuelve bien el humor de Aristófanes. Pero no es un autor, bajo ningún punto de vista, incapaz de sofisticación. Y si ustedes van, por ejemplo, a Ranas, que nunca damos porque es muy difícil entender el humor de Ranas, yo propuse darla, pero me dijeron con cara de no porque no funciona. Y es técnicamente cierto que no funciona si uno no sabe griego, y aún sabiendo griego, si no conocen mucho el estilo de Eurípides Esquilo. Pues Ranas, que es otra obra de Aristófanes, es una obra en donde básicamente el argumento es que Dioniso baja al infierno, se murió Eurípides, Dioniso baja al infierno, yo te lo conté ya en algún otro artículo. Dioniso baja al infierno para decir, no hay nadie escribiendo buen drama en el teórico. Y voy a ver a quién me encuentro en el infierno, y encuentra a Eurípides y Esquilo, y dice, tiene que llevarse a uno, y dice a ver cuál de los dos puedo llevarme. Y buena parte del humor de lo que sucede a lo largo de la comedia pasa por cómo Esquilo y Eurípides son parodiados y se parodian entre sí, burlándose uno del otro. Y son muy buenas parodias. Son excelentes parodias. Hay una comprensión muy profunda del estilo de Esquilo y una comprensión muy profunda del estilo de Eurípides en esa parodia. Pero por supuesto no se aprecia. O sea, no se aprecia en traducción. A duras penas se aprecia en traducción, la traducción siendo muy buena, a duras penas lo logran preservar, y aún apreciarlo en griego es complicado si de vuelta no estás muy familiarizado. O sea, para que no sea una como que yo estoy diciendo, yo lo tengo re claro, a mí se me escapan 9 de cada 10 de los chistes de esas horas. Pero hay 3 o 4 que te das cuenta muy rápido. El Esquilo, cuando aparecen algunos compuestos de 5 palabras, que juntas 5 raíces y arma un compuesto, y eso es muy de Esquilo. O sea, no, Esquilo no junta 5, pero digamos, es como el chiste, ¿no? Es como te voy a hacer un compuesto que sea limpia parabrisas de auto Mercedes-Benz. Y eso es un compuesto, ¿no? Y ahí pasa el chiste. Y funciona, pero que ustedes se rieron. Y el otro aspecto bastante marcado, y esto se vincula con lo que venía diciendo de el rasgo general de la comedia antigua, es la sátira política. O sea, es típico de Aristófanes agarrar y poner en el escenario a alguien que detesta y hacerlo pelota. Típicamente el ejemplo prototípico es Cleón. Cleón, un personaje muy importante en la política ateniense de la segunda mitad del siglo V, un demagogo en términos técnico histórico, de la corriente más popular que Aristófanes odiaba, porque era un miembro del partido belicista, ultrabelicista, y de hecho, digamos, es un personaje bastante interesantemente controvertido, porque Tucídides también lo odia. Entonces los testimonios principales que tenemos de Cleón son como muy negativos. Y hay como, es un poco como Nerón. ¿Vieron como, bueno, no sé si vieron, pero hay como una corriente historicista contemporánea que dice que esta caracterización de Nerón como una porquería, un delirante, un tirano, proviene de gente que odiaba a Nerón. Y es como raro, ¿no? Porque está bien, quizás había aspectos en donde es cierto,
pero si contás solo la mitad de la historia, te vas a quedar con la mitad de la historia. Y con Quirón pasa algo parecido en algunas posturas historiográficas contemporáneas, aunque Quirón termina mandándose un par de cagadas importantes. Me disculpa de la guerra de Peloponeso y termina echando, ¿no?, de la ciudad por todo lo que hizo. Y Aristófanes estaba muy contento. Yo no estaba, nadie me lo contó y no hay ningún testimonio, pero no me cabe ninguna duda de que Aristófanes estaba muy contento. Bien. Y eso en general. Va a ser corta esta clase. No tengo forma de agarrar comedia. Y no porque no haya tanto para decir, no hay tanto para decir, pero porque yo sé muy poco de comedia. Así que, eso. Bien, preguntas. Cuando digo que la clase va a quedar muy corta, es como que gancho para que, a ver si hago alguna pregunta. Dale. Una duda que te va a dar bastante tela para cortar. No entiendo bien en qué momento las comedias o las tragedias se alejan de sucesos mitológicos donde intervienen personajes que pueden no haber existido nunca, jamás, o quienes estaban viendo esa representación teatral. ¿No? ¿Se entiende? ¿Y Sí. en qué momento el género dramático empieza a fundamentar sus dramas o sus comedias, lo que sean, en torno a figuras reales o contemporáneas o que existían? Bueno, separemos la pregunta en dos partes. Una es la tragedia. La tragedia no lo hace nunca. La tragedia siempre sigue siendo temas mitológicos, con ocasionales tragedias históricas, como vimos en la esquina. Real, con la tragedia no hay ninguna regla, hay más una tendencia general a que la tragedia siempre tiende a los temas mitológicos, por lo menos los títulos que tenemos conservados, y ocasionalmente aparece alguna tragedia histórica y aparentemente algunas tragedias directamente ficticias completamente a partir del siglo IV. A mí siempre digo lo que lo repito todas las veces, Aristófanes habla de una de esas, y yo siempre digo, sería increíble tener esto, porque no tenemos ficción griega, tenemos ficción griega, pero tenemos ficción griega posterior y de otra índole, y de hecho vamos a hablar de eso la semana que viene, y en cierta medida hoy, ahora que lo pienso, pero no viene al caso, pero no una tragedia ficticia, que tiene otras reglas. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado está la comedia. La comedia nunca tiene temas mitológicos. La comedia, vamos a ser más específicos, la comedia tiende a añadir temas mitológicos eventualmente más adelante. En algunos, creo que algunas cosas de la comedia media y comedia nueva ya son de temas mitológicos, y lo vemos ya en Plauto, por ejemplo, en la comedia latina, con temas exclusivamente mitológicos. Pero en la comedia antigua no hay temas mitológicos en el sentido de la tragedia. Donde sí hay temas mitológicos es en el drama de sátiros, que es esta cuarta obra que componían los trágicos, que era de tono humorístico. No era comedia, pero era de tono humorístico. Está el ciclo de Eurípides. Nunca lo damos porque es un spoiler. No es ni trágico ni gracioso, entonces como... Pero no hay una tendencia de ninguna de las dos evoluciones en ese sentido, de manera muy estricta. Los temas mitológicos que se incluyen en la comedia, que los hay, por ejemplo, digamos, en Rayo Nacional de Dioniso es el protagonista, no están separados, no son historias mitológicas de la tradición, son como temas mitológicos que se meten. Te leyeron aves, o puede asumir que leyeron aves, pero definitivamente van a tener una clase sobre aves. Y en aves hay un montón de cosas de dioses que intervienen y personajes mitológicos. Pero de vuelta, el tema no es mitológico. Entonces, ese es un tema, la pregunta es interesante porque nos permite apuntar a una división que sí es bastante esencial entre la comedia y la tragedia, que tiene que ver con justamente su relación con el contenido que maneja. La tragedia toma tema mitológico y si no mitologiza, que es lo que vimos en Persas, ¿no? Persas está contado como un mito, por más que sea contemporáneo. Mientras que la comedia tiende a... Sí, lo voy a decir así. Tiende al realismo. Tiende al uso del tema cotidiano. Tiende a la cercanía con el auditorio. Y por supuesto siempre la trama ficticia. Eso sí, definitivamente, eso es un rasgo de la comedia antigua, punta a punta. La trama es ficticia. Ustedes verán la de las tragedias también. Pero saben que no me refiero a eso.
saben en qué sentido estoy diciendo ficticio y mitológico como dos cosas completamente distintas. Y si no lo saben, lo aclaro. Pero creo que a esta altura del partido no necesito especificar la diferencia entre un tema tradicional y un tema inventado. Porque la comedia tiende a temas inventados. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces. Una Sí. pregunta, que en un momento decís de que para las competencias presentaban una comedia y bueno, vendían el resto del tiempo, pero ¿no se ha dicho que algunos autores escribían tragedias y comedias o no? O sea, eras autor de tragedia y autor de comedia. Creo que hay algún testimonio, pero es rarísimo. No es muy estándar. Recuerden, los trágicos escribían el drama de sátiros, Sí, que es como no. que es otra cosa. Pero autor de comedia y de tragedia, no quiero decir que no hay, porque además había de todo. Pero así de memoria no tengo, y seguro lo tenemos conservado. Eso seguro que no. ¿Y por qué se dedicaban solo a una, se sabe? O nada, Bueno, la es como preferencia. hoy en día. ¿Cuántos escritores hay que hagan películas cómicas y películas serias? No, pero puede haber, o sea, qué sé yo. Puede haber, pero no es lo más normal. Ok, o sea, era una preferencia, no era que vos solo podés dedicarte a una cosa, es una preferencia. Claro, sí, es más una cuestión, yo creo que es una cuestión de capacidad, para serte sincero. El escritor serio, cuando trata de hacer comedia, termina haciendo algo serio, y el escritor cómico, cuando trata de hacer algo serio, termina haciendo algo cómico. Es como tratar de jugar, es como ser un jugador de básquet y tratar de jugar al fútbol, y ser un jugador de fútbol y tratar de jugar al básquet. Digo, podés ser muy buen deportista, pero no está armado, tu cuerpo está armado diferente. No vas a ser un terrible jugador de fútbol si sos un buen jugador de básquet, porque de mínima tenés un contorno atlético que te permite correr. Pero son dos habilidades totalmente distintas. Entonces, sí. Walt Disney, para recordar la historia de Michael Jordan. Y a Space Jam, ya que estábamos hablando de la escritura de comedia y de tragedia. Y es como, ¿vieron cuando en las comedias, la parte dramática de las comedias, uno se da cuenta que ese es un drama muy soso, es un drama muy predecible, muy básico, y no es lo mismo que la tragedia. Y las comedias de Aristófanes, bueno, las comedias antiguas no tienen prácticamente momentos dramáticos. Aunque todos terminan con ese, pero es lo mismo, es ese momento soso del final de Lisístrata, de aves, donde todos están felices y cantando y revoleando, y es como, ¿qué? Sí, hay un nivel de dramatismo, pero es buenísimo. Entonces, no, tiene más que ver para mí con una cuestión humana. Habiendo estudiarlo culturalmente, ¿no? Ese sería un tema interesante. Ver en cuántas culturas hay escritores que se dediquen así a género. Por supuesto, hay un problema práctico, porque cuántas culturas tienen géneros que funcionen de esta manera, pero sería un problema secundario. Es un tema interesante de estudio. ¿Y la auditorio siempre sabía a qué género iba? Sí, porque los espectáculos de comedia eran espectáculos de comedia, los espectáculos de tragedia eran espectáculos de tragedia. Y lo mismo Las competencias de tragedia, las 3 tragedias, tienen que presentar Cada el uno. autor más un drama de sátiros. O sea, son 12 obras, 3 tragedias, un drama de sátiros, con 3 personas presentándolas. ¿Cuánto duraba? Eso lo podemos estimar en función de la duración de una tragedia. Aproximadamente, si yo no recuerdo mal, una tragedia promedio dura unos 45 minutos, una hora. O sea, tipo una película. Aún así era bastante, digamos, 12 horas, posiblemente era a lo largo de 1 o 2 días, de 2 días o 3. Eso la verdad no me acuerdo. Y por supuesto diferentes festivales funcionaban de diferentes maneras. Esto es el sistema de las partenarias. Pero no son largas. Vieron que son 1300 versos, por ejemplo, que tiene Edipo. Persa tiene menos todavía. Y aproximadamente unos 10 segundos por verso. Es muy, muy complicado hacer el cálculo. Pero es relativamente poco. Hay todo un debate sobre el tema de los contextos, digamos, cómo funcionaba la gente para el avión. Ciertamente no se repartían folletos, eso es por una obviedad de que hubiera sido imposiblemente caro repartir folletos, nadie podría haber hecho eso. Pero recuerden también que era una ciudad de entre 200.000 habitantes, más o menos, y la mitad de la ciudad participaba en el teatro de una manera o de otra, entonces todo el mundo sabía que iba a haber. Nosotros estamos primero, nosotros estamos seguros. Todo el mundo lo sabía. Y
las tragedias se preparaban durante meses antes, o sea, la producción se preparaba durante meses, o sea, incluso es muy probable que circularan extractos y pasajes anteriores. Sería raro que no pusiera un teaser, tipo en los simposios de las 2 semanas anteriores, ahí Sófocles se llevaba a algún actor y le hacía recitar en un coro. Miren qué lindo va a estar buenísimo. Voten por mí, no, papá, voten por mí, más allá de grabarla, voten por mí. Esa es importante. Y digamos, siempre hay lobby, en toda la historia del universo, del mundo hay lobby, así que es casi certero que eso pasaba. Es totalmente especulativo, pero muy razonable. Pero bueno, sí, claramente los espectáculos hacen mal. Eso seguro. De hecho, en la práctica no hay mucho contexto en donde vos fueras a ver un espectáculo y no sabías que ibas a ver. En un simposio ponele que quizás el anfitrión te invitaba a alguien y cuando te habías enterado, pero es como el único espacio, como ningún espectáculo público. Bueno, es como ir a ver un teatro, al teatro y no saber de qué trata una obra. ¿Cuánta gente va al teatro y dice, voy a ver esta obra y no sé qué es? Pasa, pero es raro. Bien, ¿alguna más? Ok, pasemos a Lisístrata entonces. Como les decía, las comedias de Aristófanes están ambientadas en la guerra del Peloponeso, no solo en términos de datación, sino que tratan sobre la guerra del Peloponeso. Y Lisístrata es un ejemplo de un argumento muy típico de todas estas obras, que es: paremos la guerra, alguien inventa un plan loco para parar la guerra y el plan funciona. Y todos terminan felices y paró la guerra. Dentro de este grupo, sin embargo, Lisístrata tiene una peculiaridad interesante, y es que el plan es bastante loco, pero no es delirantemente loco. O sea, no es completamente ficticio, no depende de que haya dioses, no depende de cosas como el de Aves, ¿no? Ustedes van a leer Aves también, y en Aves, digamos, ponen un muro para que no le lleguen los sacrificios a los dioses. Y la gente se disfraza de pájaros. Y vienen los pájaros hablables, o sea, comparen eso con retener sexo, y hay una diferencia bastante clara a nivel de realismo y de plausibilidad. Bajo ningún concepto de Lisístrata es plausible, nada que se aproxime a plausible en la antigüedad, por múltiples razones, pero ciertamente es un plan de los menos locos de los planes locos de Aristófanes. Es como si Pinky Cerebro quisiera especular con Bitcoin en vez de construir como cosas gigantes que hace Pinky Cerebro. Es mucho, sigue siendo ridículo que un par de ratones laboratorios especulen con Bitcoin, pero es mucho más razonable que las cosas que hace Cerebro. Y ninguna de las dos le hubiera servido para conquistar el mundo. ¿Sigue existiendo Pinky Cerebro? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí. Gracias. Nada. Bueno. De hecho, a tal punto hay cierto grado de realismo en Lisístrata que con idas y vueltas típicos de la crítica se sostiene con bastante convicción que el personaje principal, que se llama Lisístrata, está basado en un personaje real de la época, la sacerdotisa Atenea Polias, que se llamaba Lisímaca. Y para los que están prestando atención al griego, el nombre del personaje real es Lisímaca y el nombre del personaje ficticio es Lisístrata. Esto no solo se parece, sino que literalmente quiere decir lo mismo. Porque Lisi es de liro, del verbo liro, que quiere decir liberar, soltar, resolver, y maca, el de arriba es de magé y el de abajo es de estratón. Estratón, bueno, no importa, uno de los dos, lo importante es la raíz. Y esto quiere decir lucha y esto quiere decir ejército. Entonces la de arriba es la que termina con la lucha y la de abajo es la que termina con los ejércitos. Esta es la de verdad. Los papás le pusieron este nombre, no es que... Bueno, no sabemos quién le puso el nombre, pero al principio era el nombre que tenía en la vida real. Y no paró ninguna lucha, así que...
Y esta es un personaje de notable respeto en la política ateniense, aparentemente de la época, muy conocido, y que fue sacerdotisa de Atenea Polias, el santuario más importante de la ciudad de Atenas. Imagínense. De hecho, Atenea Polias es la Atenea de la ciudad. Polias es de polis. O sea que era el santuario de Atenea de la ciudad, que está en la Acrópolis. Y es el Partenón, básicamente. No sé si es el Partenón, para ser sincero, pero debe ser. No era el santuario de la sacerdotisa, seguro. El santuario de Atenea, sí. Y se ha especulado, si ustedes leen la comedia con atención, van a notar que el Lisístrata nunca se habla del marido de Lisístrata, ni de ningún hombre relacionado directamente con Lisístrata. Y es posible que esto tenga que ver con la caracterización de Lisístrata como sacerdotisa, si bien tampoco se dice que sea sacerdotisa, bajo ningún concepto. Este culto, el culto de Atenea Polias, era hereditario y vitalicio. Aparentemente Lisímaca fue la sacerdotisa de Atenea Polias por 60 años. Que son muchos, pero era vitalicio. Y era una de las pocas, y esto es muy importante, uno de los pocos cargos institucionales que podía ocupar una mujer. Con voz pública. Y con participación pública en las actividades de la ciudad. Y ahora voy a volver un poco sobre eso dentro de unos minutos. Entonces, el caso de Lisístrata es peculiar, y está tratado de una manera peculiar en la comedia, pero de manera bastante rara para lo que es la comedia de Aristófanes. Todos los demás personajes son básicamente personas comunes y corrientes. Por supuesto con rasgos exagerados y prototípicos, digo, la caracterización de las mujeres jóvenes y de las esposas jóvenes, eso todas unas enfermas por el sexo. Las viejas son todas unas desagradables, asquerosas, que se pegarle a todo el mundo. Los viejos son todos unos desagradables, asquerosos. Los hombres están todo el tiempo calientes. Son todas caracterizaciones de comedia, pero fuera de estas exageraciones cómicas naturales en el género, no hay nadie completamente desproporcionado como sí vemos en otras comedias de Aristófanes, sin ir más lejos, Aves, donde todos los personajes que aparecen tienen algún rasgo completamente delirante. No hay dioses, aunque aparece la reconciliación encarnada al final de la tragedia, digo, comedia, al final de la comedia, pero aún eso es más alegórico que otra cosa. Y no hay nada, insisto, fuera de esta aparición de reconciliación, no hay nada sobrenatural involucrado en ningún momento. Entonces, es una de las comedias más realistas de Aristófanes en la construcción de la escena, ¿no? Por supuesto, en la construcción de la historia, ¿no? Lo que genera una paradoja que es particularmente interesante, y es que es una de las tragedias con menos referencias a su contexto histórico. Si ustedes leen Lisístrata, prácticamente no hay nada en toda la obra que nos diga esto está pasando ahora en la política ateniense. Que de hecho es típico, digo, un elemento estándar de la comedia antigua es el momento, el epirrema. ¿Epirrema? Uy, Dios, se me fue. Bueno, lo van a ver en el teórico. Me lavo las manos en este momento y confirmo que sé muy poco de comedia. El momento en donde el coro le habla al público en voz del poeta y en la primera persona del poeta. Y no la manera el coro representa la voz del poeta de la tragedia. No, acá literalmente, acá dice yo soy Aristófanes y vengo a decirles esto, y habla de cómo el año anterior no le habían dado el premio que merecía, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es como cuando digo la voz del poeta, en este caso es literalmente la voz del poeta, es el mensajito que el poeta le manda al público a través del coro. Se rompe completamente la cuarta pared y el poeta le habla al público en un momento de la comedia donde les dice, están viendo esto, vótenlo porque es lo mejor que van a ver hoy, voy a ganar, si ustedes me apoyan, vamos. Y ese es el tópico en todo lo general de esos momentos. En Lisístrata no hay mucho de eso. Y típicamente en esos momentos se hace alusión a cuestiones de contexto histórico puntual.
¿Por qué no hay mucho de eso? Bueno, es un problema porque estaríamos metiéndonos en el... ¿Por qué no hay mucho de eso? ¿Qué sé yo? Pero hay algo también en el aire de Lisístrata, que es la época, que es el 412-411. Y lo que acaba de pasar en Atenas entre 411 y 412, particularmente en 413 412, es la expedición a Sicilia. Esto es un poquito después de Troyanas, muy poquito después de Troyanas, pero la expedición a Sicilia es bastante catastrófica para lo que fue Atenas y la guerra del Peloponeso. No definitoria, de hecho ya para este momento había un principio de recuperación, pero fue una empresa monumental que Atenas envía para capturar a Siracusa y a Sicilia, y fracasa, no solo fracasa estrepitosamente, sino que termina en una masacre, no vuelve prácticamente nadie de la expedición a Sicilia. Entonces imagínense que no estaban precisamente los ánimos por el cielo cuando se escribió esta comedia. Ya cuando se presenta, posiblemente estaba un poco más recuperada la cosa, pero no demasiado. De hecho, junto con la peste del comienzo de la guerra, la expedición a Sicilia es marcadamente el punto más catastrófico de la guerra del Peloponeso para los atenienses. A partir de ahí no digo todo cuesta abajo, pero nunca se puede recuperar la ciudad realmente del todo. Hay algunos pequeños momentos de recuperación, pero es claro que, en retrospectiva, es claro, no para la gente que vivía en ese momento no era claro para nada, pero en retrospectiva es claro que ya era imposible que Atenas pudiera terminar triunfando en la guerra. Entonces, quizás un poco la evasión de temas históricos en la obra tiene que ver con evitar meterse en el momento incómodo de la historia que se estaba viviendo, y noten que el proyecto de paz de Lisístrata, de juntémonos con los espartanos y hablemos, si bien es lo mismo que vemos en todas las otras obras, es quizás, como decía, el más realista, pero también el que más puede interpretarse como una propuesta seria, porque nadie va a interpretar como propuesta seria vistámonos de pájaros y vamos a fundar una ciudad vestido de pájaros, ni vamos a buscar la hora paz, vamos a buscar a la diosa paz en una cueva que está encerrada, y si la liberamos a la diosa paz se acaba la guerra. De vuelta, no una propuesta seria para acabar con la guerra del Peloponeso, pero sentémonos a hablar y resolvamos esto un poquito así. Sobre todo porque además la propuesta final de la obra, y la voy a hablar un poco qué es lo que pasa, es bastante básica y sensata para lo que es una negociación militar. Bueno, entonces, bienvenido, proyector. ¿Alguna pregunta? Al final estiré demasiado y no va a quedar tiempo para ver el efecto. Qué bueno. No, mentira, este está bueno. Vamos a copiar esto al costado. Un dato particular a tomar en cuenta de las comedias en general es que si bien la estructura tiene algunos elementos típicos, es definitivamente mucho menos ordenada que la tragedia. Mucho menos ordenada que la tragedia, y hablar de una estructura típica de una comedia no es tan sencillo. Sí hay cosas que pasan en todas las comedias, muchas veces en más o menos el mismo lugar, pero la propia Lisístrata ya nos ilustra que no hay una estructura típica, porque hay cosas que acá no pasan y que pasan más o menos. Es un poco complicado el tema del final de Lisístrata. Claudio lo comenta bastante bien en la edición de ella, en la traducción, que hay un problema si efectivamente está terminada o no está terminada, si falta un pedazo al final,
Se pone rara Lisístrata hacia el cierre. Es como que funcionó, todos estamos felices, y como que se estira y se estira y se estira la felicidad de todo el mundo y es raro. Está como demasiado... Como si le hubieran dicho, tenés que hacer 1300 versos y se le ocurrieron 1100. Y después se empezó a rellenar. Para mí esa es la mejor explicación, para ser sincero, del cierre. Pero bueno, hay problemas textuales. Bien. Lisístrata tiene en buena medida dos partes. Una hasta el verso 1000, hasta este diálogo entre los semicoros, y otra después. Antes y otra después. Típicamente, como suele suceder. En la primera parte es donde se ejecuta el plan de las mujeres, y en la segunda es lo que les digo de todos estamos felices, porque se resolvió el problema, porque nos pusimos de acuerdo que si queremos tener sexo tenemos que parar la guerra y, por supuesto, funcionó. Como pueden ver también hay un montón de partes. Este es el análisis que hace Claudia, no es el único, pero hay un montón de partes. Hay como 7000 cosas que pasan y hay partes dentro de otras partes. No me voy a detener así muy en estricto y no necesito detenerme porque están en la introducción de Claudia Fernández, lo pueden ver ahí. Pero observen que argumentalmente nosotros tenemos un inicio del plan, en el juramento, en el prólogo, seguido de la presentación de los coros con el párodo. El párodo es lo mismo, la párodo es lo mismo que la tragedia, es decir, el ingreso de los coros. En Lisístrata los coros son dos semicoros, uno de viejos y otro de viejas, que se la pasan peleándose durante toda la obra hasta que se reconcilian y se abrazan y se vuelven el coro completo cantando. En la segunda sección, el episodio 1 y el agón es también otro aspecto típico de la comedia, es un momento episódico en donde dos personajes compiten entre sí, y en los dos casos tenemos un diálogo, un desafío entre Lisístrata y el magistrado ateniense. El magistrado ateniense les viene a preguntar qué hacen ustedes acá, vuelvan a sus casas, y Lisístrata le responde, no queremos volver a casa, vas a parar para la guerra. Esto se continúa en el debate entre los coros de viejos y de viejas. Yo no sé hombres y mujeres, pero eso es de viejos y de viejas, ese es todo el chiste. Continúa en el mismo debate. Entonces noten que son como estructuras paralelas, ¿no? Empezamos con las mujeres y después los viejos, Lisístrata y el magistrado y después los coros. Y después tenemos una serie de episodios con interludios líricos que son las partes más cómicas de la tragedia. Pasa que estos tienen muchos chistes que son muy difíciles de transmitir. Y que es de alguna manera el proceso hasta que finalmente se da la reconciliación. Las mujeres están esperando y mientras las mujeres esperan, algunas empiezan a tratar de escaparse con los maridos y Lisístrata las agarra y les da... Hay un par de chistes muy simpáticos. Hay uno, se los voy a dar ahora porque hay uno que Claudia no lo tiene anotado. Hay una mujer a la que agarran y le dice quiero extender el vestido en la cama para sacarle las polillas. Le dice ¿a dónde está yendo? Estoy yendo porque quiero extender mi vestido en la cama para que se le vayan las polillas. Y eso es un chiste porque los vestidos para sacarle las polillas se le extienden al sol. Las chinches, ¿no? Se lo pone al sol y el sol mata. La idea de voy a ponerlo en la cama es porque voy a acostarme con mi marido en la cama. Entonces acá qué linda sería mi ropa en tu piso, ese es el chiste. Es más gracioso si uno lo está leyendo y lo entiende. ¿No? Ese es el problema de Aristófanes. Momento obligatorio de todas las clases de Aristófanes. Momento obligatorio. El problema de Aristófanes es que muchos de los chistes no nos resultan graciosos porque no los entendemos. Y esto es lo que pasa con la comedia en todos lados. Siempre uno no entiende el chiste, entonces lo parece gracioso. Lisístrata, y por eso en general ponemos Lisístrata, tiene la gran ventaja de que además tenemos una excelente traducción, que es la de Claudia. La mayor parte de los chistes se entienden bastante bien. Porque son básicamente las mujeres quieren sexo, los hombres quieren sexo y alguien les dice no. Y es como todo el humor de Lisístrata pasa por ahí y es bastante transparente. Pero tiene también estas sutilezas que son medio culturales, que son medio difíciles de ver. Pero aún así funciona. Tenemos el encuentro entre Cinesia y Mirrina, que es como una proto-reconciliación, porque se encuentran a escondidas una de las mujeres y uno de los hombres.
Y finalmente, después de la asamblea de hombres, que es este momento que les comentaba, antes de donde todos aparecen con los falos, se reconcilian, el coro se reconcilia, los hombres aceptan, son todos los hombres de todas las ciudades griegas, aceptan firmar la paz, el coro se reconcilia y todo el mundo celebra, y aparece el episodio 5, que ya es como el primer episodio de relleno, que es, aparece una mujer desnuda, que seguramente, bueno, una mujer desnuda, primero va a aparecer mujeres en el escenario, y segundo que la descuartizan, así que ha sido complicado y habría dejado de ser divertido. Quizás algún tipo de maniquí, donde que todos los hombres de la asamblea tocan y manosean, y finalmente acuerdan la paz repartiéndose el cuerpo de la diosa, reconciliación, que funciona como alegoría de la partición diplomática del territorio de cada una de las áreas. O sea, como hacemos la reconciliación, repartámonos el banquete. Y esa sería como la propuesta política de Aristófanes, ¿no? Repartamos el banquete para que todos seamos felices. Termina el banquete y acá aparece la parte rarísima, que es esta monodía espartana, un representante espartano, un ateniense que hace algo parecido, y finalmente el canto espartano, con esta alternancia, que es rarísimo porque ya terminó la obra, terminó el banquete, estamos todos felices, pero pone a esta gente hablando y cantando que como que no agrega nada. Y particularmente útil, si ustedes prestan atención, Lisístrata desaparece. Desaparece acá en la estructura, pero también desaparece en la obra. Y en la... ¿quién es el editor? Henderson, como se llama el comentarista de Lisístrata, de hecho especula que el actor que hacía de Lisístrata después, creo que hace de Cinesias o de uno de los personajes de la asamblea, porque Lisístrata desaparece. O sea, la obra se llama Lisístrata y Lisístrata desaparece por completo. En este sentido, el héroe cómico no es estrictamente hablando como un héroe trágico, donde protagoniza la obra y tiene un arco argumental. Los héroes cómicos están ahí para hacer chistes, y no mucho más. ¿Hay héroes cómicos con arcos argumentales? Por supuesto que los hay, no faltan. Nubes de Aristófanes tiene uno particularmente bueno. De hecho, Nubes de Aristófanes a Aristófanes le gustaba mucho, y no ganó. Estaba muy avanzado para su tiempo, por eso no ganó. Nada más no está graciosa, es bastante poco graciosa. Pero como parodia de los sofistas es muy buena. Y quizás por eso perdió, porque es como... ya sé, es como El Gran Dictador. Esa fue una referencia bastante culta para mí. Es como El Gran Dictador de Chaplin, que es extraordinario. Uno ve El Gran Dictador, es increíble. ¿Vieron El Gran Dictador? ¿No vieron El Gran Dictador? Bueno, si no vieron El Gran Dictador, mírenla, es extraordinaria El Gran Dictador. Pero a los nazis de Estados Unidos no les cayó muy simpático El Gran Dictador. Era como, ¿por qué criticas a este tipo que lo único que quiere hacer es exterminar judíos? ¿Qué te parece de malo que quiere hacer eso? Y no le gustó y salió. Y por otro lado, es la primera película hablada de Chaplin. Y ahí el público normal de Chaplin es como, no toques canciones nuevas, toca los clásicos. Y lo criticaron. Y Nubes de Aristófanes tiene algo de eso, porque se burla de algo que no es político y que no es del orden de lo poético, se burla de esta corriente de los sofistas, en donde Sócrates entraba, por supuesto, de gente que vive justamente en las nubes. No viene de ahí la frase de vivir en las nubes, pero podría venir perfectamente de ahí de vivir en las nubes, y ciertamente está esa idea de vivir en las nubes, porque de eso trata la obra. Y la obra es muy buena, es una obra muy interesante para la gente de esta facultad en particular. Para la gente que estudia letras, porque básicamente el argumento de la obra es que uno puede rellenar. Que luego se me ocurran cosas para rellenar. Un padre quiere enviar a su hijo a que lo eduquen los progres, los modernos, los capos de los capos, los que están de moda, ¿no? Los Noam Chomsky, ahora que se murió. Los Noam... ¿Ah, no se murió? Bueno, ¿cómo sabría la diferencia de la esposa de Noam Chomsky que está muerta? Qué lástima. Los Noam Chomsky de su época, ¿no?
Y lo manda todo contento al hijo, anda, estudiá, te va a ir bien, porque vas a ser un político, re capo, vas a poder hablar en la asamblea y todo el mundo te va a aplaudir, y vas a ser general, y te vas a hacer general, y te vas a hacer arconte, y bla, bla, anda con Sócrates. Y lo manda, y hay tuvo una parodia, una escena interna de parodia de, bueno, Sócrates le enseña cosas de Sócrates, se pueden imaginar, y el padre vuelve a preguntar al hijo, ¿y qué aprendiste con Sócrates? Aprendí que no hay nada para aprender. No, bueno, pero ¿vas a participar de la asamblea? ¿Para qué voy a participar de la asamblea? Porque para hacer vida política. No, pero ¿para qué voy a querer hacer vida política? Y entonces el padre naturalmente quiere estrangular al hijo primero y después quiere estrangular a Sócrates. Y uno se pone muy del lado del padre. Porque tiene razón, callate, nene, tienes que decir algo. Y así funciona toda la hora. Y es muy buena en ese sentido porque realmente es un cuestionamiento y funciona particularmente bien para nosotros porque es un cuestionamiento a un modo de vida que vendía la escuela de Sócrates que nosotros vemos defendido en Platón. O sea que en Platón está, digamos, no solo está, y en Xenofón, está defendido, o sea, es como, esto es lo que hay que hacer, digo, vas a participar de la asamblea. ¿Para qué vas a participar? Pero meditemos sobre cuál es tu motivación para participar de la asamblea. ¿Qué es lo que tendría que hacer un ciudadano para participar de la asamblea? Y es esta cuestión de la percepción de un tradicionalista, Aristófanes es un claro tradicionalista de ¿por qué toda esta gente se está cuestionando cómo hacíamos las cosas? Y en cierta medida, aunque esto es complicado, casi una crítica a una suerte de decadencia cultural producida por toda esta gente que estaba pensando demasiado que había que cambiar las cosas. De hecho, no por nada la competencia entre Eurípides y Esquilo gana Esquilo. También porque era mucho mejor Esquilo. Pero es otro tema. Ese era fácil. Si Eurípides hubiera sido mejor, hubiera sido más polémico. Pero como Esquilo es evidentemente mejor. Ahí nadie se quejó. No me acuerdo. Igual sabemos muy poco de cómo le fue a las obras de Aristófanes. La mayor parte de la evidencia que tenemos, la mayor parte, no toda, proviene de Aristófanes mismo y sabemos que Nubes perdió porque no me acuerdo si es asambleístas, ranas o alguna otra, de hecho se queja de que Nubes perdió. O sea, yo hice esta obra que estaba buenísima y ustedes no me votaron, así que ahora les traje esta porquería. Vótenme. Pero no me acuerdo si le fue bien. Bueno, entonces. Sí. Es que estaba a punto de decir preguntas antes de que sigamos. Del tema de la participación de Sí. Porque vos dijiste que desaparece la obra y la teoría posible es que el actor que hace Lisístrata tenía después representado otro rol. Sí. ¿Cómo? O sea, quiero ver si puedo plantearte la misma pregunta. Si la obra estaba escrita antes de ser representada, Sí. ¿cómo tiene que ver con qué actor hace de Lisístrata? No sé si se entiende la pregunta. No, pero porque estás mezclando dos cosas distintas. Ok. La reconstrucción que hace. Creo que es Henderson. Estoy casi seguro que es Henderson. Si no suena parecido. Y esto se hace con todas las obras. ¿Qué cantidad de actores necesitarías para representar esto? ¿No? Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo el personaje A. Vamos a poner personajes. A. No me van a dar los colores. Por importar, algo así. B. C. Y D. Ah, no, ya sé. Yo tengo los personajes A, B, C, D y vamos a decir D. ¿No? Esos son personajes que yo tengo en la comedia. Entonces, ¿cómo sé cuántos actores necesito para representar esta comedia? Bueno,
Supongamos que el personaje B aparece en este pedazo de la comedia y el personaje E aparece en este lado de la comedia. El personaje de A aparece acá, acá, acá y acá. El personaje C, finalmente, aparece acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Noten que ya resolví el problema con los colores. Pero por eso me alegré cuando me di cuenta de que había podido usar los colores. Si yo quiero representar esta comedia con la cantidad mínima posible de actores, que es seguro lo que todos querían hacer, porque obviamente no ibas a tener actores de más haciendo cosas, siempre tenés que tratar de tener la menor cantidad de actores posibles, porque es caro. Necesito este actor, el actor rojo, que haga a los personajes B y E, y al actor negro que haga los personajes A y D, con un tercer actor que haga el personaje C. ¿No? Entonces, este caso, el actor rojo, en este caso el actor rojo, es el que haría Lisístrata. Ok, pero eso se pensaba antes de escribir la comedia, o al momento de escribir la comedia. Es que es como cuando vos estás, es un poco cuando vos estás, hoy en día como cuando alguien, es como cuando escribes guión desde un punto de vista profesional o un director escribe guión, ¿no? Técnicamente, lo primero que vos pensás es la historia, ¿no? Que cómo se escribe una historia, que puedo hacer todo, pero también hay una conciencia de producción. Y recuerden que los autores trágicos y cómicos eran productores, no eran productores, eran directores, además de actores, no, también actores, pero además de escritores. No eran simplemente escritores, eran actores y directores. Entonces, cuando producen las obras también tienen que tener conciencia de cómo pongo esto en escena, cuántos músicos voy a necesitar, cómo va a ser el coro, cuántos actores necesito. Entonces, quizás es imposible saberlo, pero en función de la experiencia contemporánea que nosotros tenemos de este tipo de cosas, es casi seguro que Aristófanes planeaba sus comedias especulando sobre la base de cuántos actores iban a tener disponibles. Porque sería ridículo que no lo hiciera. Yo podía haber 50 actores en escena. Bueno, 50 sí contando el coro, pero no tampoco era tanto. No podía poner 30 actores en escena haciendo papeles. Tenía una cantidad. Y si vos escribís una obra de teatro hoy en día pasa lo mismo. Tenés que tener en cuenta cuál es la compañía que vas a usar. Y pasa con compañías que tienen que adaptar obras porque no le dan un personaje. Shakespeare es otro ejemplo de lo mismo. Shakespeare escribe sus obras con una cantidad limitada de personajes en determinada cantidad de situaciones porque sabe cuál es el tamaño de la compañía que la va a representar. Entonces es muy claro que Aristófanes sabía, es completamente seguro que Aristófanes sabía cuántos actores iba a tener o iba a necesitar. Los pormenores efectivos de cómo funcionaba eso, ahí ya nos trascienden completamente. Ni siquiera sabemos si le pagaban a los actores. Muy probable para esta época. O algún tipo de recompensa tendrían. A los coros seguro que no. Pero, entonces sí, definitivamente. Ahora, observen que yo puse un ejemplo acá en el caso de A y D, en donde un actor va cambiando. Porque esto también es perfectamente posible. Porque lo único que tenías que hacer era cambiarte la máscara. Y la túnica. Eventualmente, si querías cambiar mucho, te cambiabas la túnica, te cambiabas la máscara y en 3 minutos eras otro personaje. Y en Lisístrata hay uno que, de hecho, hace como 5 personajes. Aparentemente, de ahí la especulación de Henderson hace como 5 personajes. Pero es muy probable porque así seguramente funcionaba. De hecho, insisto, en Shakespeare que tenemos y con el Teatro del Renacimiento en general, que tenemos mucho más testimonio sobre la cuestión, así funcionaba. Digo, un actor hacía 4 o 5 personajes, era lo más normal del mundo. Y ahí no usaban máscaras, o sea que era peor. ¿Cuál es la pregunta? Ah, sí, Aristófanes sabía que iba a tener 2 actores, sí, y sí, casi con certeza. Y un poco también, bueno, no sé si está para desarrollar eso, pero ¿por qué eligió justamente a Lisístrata? ¿Por qué no hubo un actor para Lisístrata que supuestamente era la protagonista? Pero, bueno, pero ahí está el tema. Podría haber puesto, de hecho lo hace, en Aves, ¿cómo es el protagonista de Aves? Pisístrato, Pisandro, pero no se llama así. No me acuerdo, el protagonista de Aves está punta a punta en escena. Y eso es lo más normal. Lo más normal es que el protagonista de la comedia esté punta a punta en escena. Pero en Lisístrata, claramente la
decisión de sacar a Lisístrata es narrativa, no tiene que ver con el actor. No es que necesitaba, no. Él saca a Lisístrata porque Lisístrata ya cumple su función. Una vez que cumple su función acá, ya no importa Lisístrata. Y ese es un poco el punto. Lisístrata es el motor de la comedia, y de hecho es particularmente interesante porque Lisístrata es el motor de la comedia, pero es bastante poco cómica en sí misma. Todo el resto de los personajes es bastante más cómico que Lisístrata. Lisístrata, no digo que sea seria, de hecho vamos a empezar y vamos a ver que ya digo un par de chistes desde el comienzo. Pero es un personaje que tiene una cierta entereza frente al personaje cómico típico. Ciertamente no es un personaje vil, es un personaje moralmente muy superior a los demás, intelectualmente superior. A Aristófanes le gustaba Lisístrata, es uno de esos casos en donde, y de hecho, me voy a enganchar con esto y voy a pasar el texto. ¿Vieron que hablábamos hace un rato del escritor cómico tratando de hacer algo serio y que inevitablemente se le sale cómico? Es como, si yo tuviera que especular, y no tengo por qué especular, pero voy a hacerlo, creo que le pasó un poco eso con Lisístrata. Quería ser un personaje serio con Lisístrata, y llegó a cierto punto, tenía que escribir una comedia, que estaba escribiendo una comedia. Entonces, llegó un punto donde ya Lisístrata no la podía meter más, porque le hubiera rido del chiste. Y así terminó esto. Y así termina esta porquería que define que no se entiende nada, por qué está, qué es lo que está pasando. Y es casi loco, ¿no? Uno se puede pensarlo, casi tristemente metafórico. Porque mientras está Lisístrata todo funciona más o menos bien. Hay un plan, el plan todo se mantiene en orden, hay coherencia, todo funciona. Y después desaparece Lisístrata y la comedia se hace pelota. Sí, todos están felices, festejando y todo, pero se va desarmando todo de una manera muy espantosa. Y es muy metafórico de lo que pasaba con todas las asambleas de paz reales en la guerra durante de Grecia en general. Pero todos eran muy felices al final del tratado. Firmamos el tratado de paz, que bien todo bien, y 3 semanas después se estaban matando de vuelta. Y esa es la historia de Grecia. No hay un solo tratado griego que se cumpla. Por 10 años no nos vamos a hacer nada, y a los 6 meses ya se están haciendo cosas. Es un poco terrible, pero bueno, por eso los griegos tenían fama de mentirosos. Por lo menos los romanos inventaban excusas mejores cuando se querían matar. No es que no lo hacía, pero cuando te firmabas un tratado con los romanos, te invadían tan lentamente que no te dabas cuenta. Ese es el... Los romanos tenían ese secreto. Cuando vos firmabas un tratado con los romanos, después te invadían tan lentamente que no te dabas cuenta. Hacían que te gustara. Déjate invadir, que te va a encantar. Y funcionaba, lo increíble es que funcionaba. Bueno, entonces, vamos a ver Lisístrata. En este caso, afortunadamente para mí, no necesitamos hacer ninguna reconstrucción de contexto porque es el principio de agua. Así que, ¿qué está pasando acá? Nada, está empezando la hora, la gente se está terminando de sentar, eso está pasando. Bien. Vamos a ir leyéndolo, no importa muy bien a dónde lleguemos. Primero vamos a llegar bastante porque son y 20. ¿Alguna pregunta más? Antes de... Y el otro punto importante, por el que no importa, es que a diferencia de lo que nos pasa con el resto de los textos, en la edición de Claudia es excelentemente buena, la traducción de Claudia es excelentemente buena, con las notas excelentemente buenas. Entonces, es bastante poco lo que podemos decir que no se saque directamente leyéndolo. Pero bueno, nos pagan para esto. Si alguien las hubiera llamado del templo del Baco de Pan. Perdón, y acá hay una recomendación que hizo Santi, que yo no la marqué porque estábamos con el PDF y no encontré el Word y me dio feo, además, volver a ver el archivo. Fíjense que el texto empieza con un al-ei. Literalmente esto empieza, pero si alguien las hubiera llamado al texto de... Y entonces la escena que uno puede reconstruir es Lisístrata mirando la hora, no mirando la hora así porque no había relojes, pero mirando el sol, a ver para dónde estaba la cosa, y mirando para un lado, pero si alguien las hubiera llamado al templo de Baco de Parma, al templo de Genetíride en Colíade, no habría sido posible pasar por el medio de los tambores.
Entonces no viene nadie. Estoy esperando a alguien y no viene. Genetílide, obviamente en Colíade, Genetílide en el juego de palabras es obvio, Colíade aparentemente un templo de Afrodita. Pero bueno, Baco, Pan y Afrodita, todas divinidades de la joda. O sea, si fuera para la joda habrían llegado todos pronto. Y doy fe que Lisístrata tiene razón en esto. No habría sido posible tener reunido todos. Pero ahora todavía ninguna mujer se ha hecho presente, salvo mi vecina que está saliendo de su casa o la canónica. Típico recurso dramático de la tragedia y la comedia, pero muy evidente, en general más en la comedia. El personaje indica y presenta a los personajes, a los otros personajes. En el caso particular de la comedia, esto es necesario porque los personajes no son conocidos, son ficticios. Entonces nadie sabe quién es Calonica. Cuando entra Calonica, o antes de que entre Calonica, Lisístrata ya anticipa directamente quién es, la vecina. Es la vecina. Y esto es lo que vamos a ver que pasa con todos los personajes que aparecen. Siempre cuando aparecen, alguien dice quién es el que aparece. Y es un poco que te perdiste el caption de cuando 5 años antes, porque si no prestaste atención justo a esa línea, te vas a perder el resto de la hora quién es el que está hablando. Hola, Gustavo. Bueno, noten también algo que mencioné yo en el teórico de tragedia. Jairo, Calonique, Caició, Lisístrate. Esto es el mismo verso, que está así, como decía yo que en la tragedia, en la comedia era mucho más común, si ven aparece uno cada y así está en todos lados. Vimos uno en Edipo, pero pueden ver que acá aparece por todos lados este recurso. Y en general, no, lo comento medio para pasar, para que lo tengan en cuenta, no para ahora, porque no les importa lo más mínimo, todas las reglas formales de la tragedia son menos estrictas. Sobre todo lo que es la métrica. La métrica de la comedia, dije la tragedia, ¿no? Donde dije tragedia recién quise decir comedia. La métrica de la comedia es absurdamente menos estricta que la métrica de la tragedia. Y de hecho este verso ya tiene una violación, justo este verso tiene una violación métrica bastante contundente, más allá de que está partido, que solo es una violación. Bueno, hola vos también Lisístrata. Noten, también dice el nombre del personaje, ¿no? Porque no lo teníamos. Entonces, se presentan mutuamente. Dice Calonica, viene mi amiga Calonica, y ella viene ahora Lisístrata. Perfecto, Calonica, Lisístrata, clarísimo. ¿Qué te aflige? No pongas esa cara de enojo, criatura, que no te queda bien arquear las cejas. Y acá puede haber un chiste sutil, dependiendo de cómo fuera la máscara de Lisístrata. Porque las máscaras de los personajes cómicos obviamente eran más exageradas y con rasgos más grotescos. Podría ser que esto fuera una caracterización de la máscara de Lisístrata. Y si Lisístrata era un personaje serio, podría ser que la caracterización de Lisístrata fuera una máscara de alguien todo el tiempo enojado. Pero Calonica me abre el corazón y estoy muy afligida por nosotras las mujeres, porque para los hombres pero para los hombres capaces somos de todas las cosas, es lo que somos por Zeus. Y esto es algo que creo que habíamos visto en el caso de Edipo o Antígona, bueno, donde lo vimos, no me acuerdo. Noten que el verso está partido, pero está partido raro, porque pareciera que la frase queda en suspenso, más que Calonica la interrumpe. Entonces, no sabemos muy bien cómo sería la ejecución de esto. Al mismo tiempo, sintácticamente en el griego, está mucho más conectado de cómo está traducido acá. Esto sería más literalmente, capaces somos de todas las cosas, pues es lo que somos por Zeus. Casi como si lo dijera el mismo personaje. De hecho, entre paréntesis, para que tomen en cuenta, también no importa mucho, pero cosas que vale la pena mencionar por lo menos al pasar, un problema muy propio de la comedia es que las atribuciones de los diálogos a los personajes se vuelven un mamarracho. Y en Lisístrata tiene un par de pasajes sobre esto muy en particular, en donde no sabemos quién está hablando. Porque como pasa esto constantemente, los propios copistas antiguos se confundían, no sabían dónde dividir, o no sabían. Esto perfectamente podría estar dentro del discurso de Lisístrata.
y la transmisión nos dice que no, y está perfecto, pero hay otros casos mucho más complicados en donde de hecho la transmisión no nos dice nada. Hay pasajes enteros en donde los personajes están invertidos. Porque uno se perdió, vieron que lo están pidiendo lisístrata calórica, lisístrata calórica, lisístrata calórica, te comiste un lisístrata y de repente se te dio vuelta todo el resto. Bueno, no había Word, no podían borrar y corregir, así que no se daba cuenta tampoco por mucho tiempo. Bien, entre paréntesis, calónica, yo hablaba de lisístrata y lisímaca. Y ustedes no me preguntaron, por razones que se van a hacer claras a continuación, hicieron en una conducta completamente explicable. Bueno, pero si lisímaca y lisístrata son prácticamente el mismo nombre, ¿por qué alguien discutiría que lisístrata es lisímaca? Bueno, porque todos los personajes de Aristófanes se llaman así, con nombres que son parlantes, nombres parlantes, técnicamente. Entonces, no es que lisístrata tiene algo de raro, es completamente predecible en un nombre de un personaje de Aristófanes que quiere parar la guerra. Y Calónica se llama la Bella Victoria. O sea, la amiga de Lisístrata, la amiga de la que elimina la guerra, es la Bella Victoria. Y todo es así. Todos son así. Algunos no me acuerdo qué significan, así que sepan disculpar. Pero cuando se les ha pedido que se reúnan aquí para deliberar un asunto nada insignificante, se quedan durmiendo y no vienen. Pero querida, vendrán, a las mujeres les es difícil salir de casa. Una tuvo que hacerle un favor al marido, otra que despertar al criado, otra al niño acostar, otra a lavarlo, otra a alimentarlo. Hasta una conversación perfectamente entre vecinas. Detalle que va casi contradictorio con el resto de la pieza. Noten que en la enumeración de tareas de la mujer, 3 son ligadas a la crianza y una al marido y otra a los criados. Significativo sí que el hecho de que se mencionen los criados hace algo que es completamente obvio en el resto de la pieza. Todas estas son mujeres nobles, ciudadanas de Atenas, en el sentido amplio de ciudadanas, porque no había mujeres ciudadanas, pero esposas, hijas, madres de ciudadanos. Y esta caracterización de las mujeres con las 3 funciones es exactamente la misma que tenemos en Ilíada. Las mujeres, el rol de la mujer noble era atender al marido, cuidar al hijo y cuidar a los criados de la casa. Pero y justamente este pasaje, donde no hay ningún chiste específicamente, porque lo del favor al marido no puede ser considerado un chiste realmente, es como mínimo lenguaje, es lenguaje coloquial para algo perfectamente épico, nos está describiendo cuál va a ser el verdadero problema, y voy a leer la siguiente, pero había para ellos asuntos más provechosos que estos. Y este es todo el problema de Lisístrata, puesto de manera completamente seria en el prólogo. En Aves pasa lo mismo, en Aves pasa algo parecido, pero lo trata con más humor. ¿Qué es lo que va a pasar? Las mujeres atenienses y griegas en general van a salir de su ámbito de acción privado y van a meterse en el ámbito de acción público para parar la guerra. Esto es lo que no hablé. Claro, no hablé porque quería hablarlo ahora y se viene a hablar. Lo voy a hablar cuando respondí a hablar. Esta invasión del ámbito privado del ámbito público hacia el ámbito público es muy propia de la comedia, como mencionábamos, este cruce de niveles, pero a diferencia de lo que pasa más regularmente, que es que algo del ámbito público penetra en el ámbito privado, algo del ámbito privado, que es la mujer y el sexo, va a penetrar en el ámbito público, que es la asamblea, la guerra, literalmente en el ámbito público, porque van a invadir la Acrópolis. Con lo cual, y yo no tengo mucho más para decir que lo que está en la introducción de Claudia de esto. Hay toda una sección que se llama ¿Es Lisístrata una comedia feminista? Pero otra cosa que tenemos que hablar obligatoriamente cuando vemos Lisístrata, para mí es tan obvio este tema y tan aburrido que no tiene mucho sentido mencionarlo, pero vamos a hablarlo muy rápidamente. No, la respuesta es no. Sigamos. ¿Por qué no? Porque esto no es una propuesta seria. Todo el chiste de esto es que es gracioso, que no tiene sentido.
O sea, imagínense que, y creo que la mejor manera, lo voy a decir así y voy a seguir porque esta manera de decirlo es suficientemente clara y contundente. Imagínense que alguien se riera hoy en día diciendo, hay una mujer diputada. Bueno, eso es lisístrata. Pero si ustedes piensan que una mujer diputada es graciosa, entonces no son feministas. Ergo, lisístrata no es feminista. Continuemos. ¿Qué ejemplo claro y contundente? O por lo menos yo creo que es claro y contundente y eso es lo que importa. Porque soy el que está dando la clase. Pero pueden preguntar. Igual insisto, Claudia lo explica mucho mejor. ¿Qué quería Lisístrata? Eso para lo cual los convocas a las mujeres. ¿Qué bueno, acá sí empieza el humor. Una vez que formuló la propuesta seria, o lo que anticipa, no la formuló, anticipa la propuesta seria, tenemos el comienzo del humor y acá se pone bastante pavote, pero voy a confesar que a mí me saca la sonrisa tanto este diálogo. No puedo evitarlo, es el doble sentido de las cosas fálicas funcionan el humor. ¿Qué cosa es? ¿De qué tamaño? ¿Grande? ¿No es tan bien gruesa? ¿Sí por Zeus también gruesa? ¿Y cómo es que todavía no hemos llegado a todas? No requiere explicación. No es así la cosa, pues rápido nos habríamos reunido, se trata... Bueno, no es así la cosa, ¿no? Obviamente Lisístrata entró medio como tonta, ¿no? Porque ahí está, digamos, Calonica es el alivio del personaje cómico que está haciendo... Lisístrata no juega, no entiende el chiste hasta después. Cuando dice, ¿cómo no vinieron todas? No es eso, bueno, nos habíamos venido rápido. Se trata de un asunto examinado y sacudido muchas noches de insomnio y es delicado de lo que hace jodido, tan delicado que todas las veces la salvación está en manos de mujeres, en manos de las mujeres va a durar poco entonces. Más allá de la serie de humores, de chistes con el pene, muy obvios a lo largo de todo este pasaje, noten cómo hay un proceso de caracterización muy evidente, tanto de Lisístrata como de Calonica. Lisístrata se toma todo en serio. Todo esto solo funciona si Lisístrata se lo están tomando en serio. Si Lisístrata es consciente de los chistes que está haciendo Calonica, esto no es gracioso. O es menos, es gracioso pero no tanto. Mientras que Calonica está todo el tiempo pensando en el pene. No puede parar. Todo lo que Lisístrata le dice, todo lo convierte en algo sobre el falo masculino. Y este es el problema que va a tener Lisístrata a lo largo de todo este problema, de este prólogo y a lo largo de toda la obra. Toda la obra está tratando de lidiar con mujeres que no pueden parar. Entonces, la escena es una anticipación de la caracterización. Ahí está un poco el fino de la técnica del comediógrafo. No es solamente hacer un chiste gracioso sobre dobles sentidos. También tiene que ver con cómo se construye el personaje. Cómo se construyen estos personajes. El secreto de estudiar cualquier texto humorístico es sacarle todo lo gracioso. Si le sacaron todo lo gracioso, bien, estará haciendo bien el análisis. Estate segura que los asuntos de la ciudad están en nosotras o se acaban los peloponesios, mejor entonces que se acaben y todos los beocios estarán destruidos, no todos por favor salvo a las anguilas. De Atenas no voy a decir nada parecido, así que suponemos lo que digo, ¿no? Entonces no tenéis creyendo, ¿no? Que se mueran todos los peloponesios, pero para con los beocios no tanto, por lo menos las anquilas que se salven y no Atenas. Pero si todas las mujeres se reúnen aquí, las de los beocios, de los ponecios y nosotras, todas juntas podremos salvar Grecia. Y acá ese es el punto en donde la trama sí se vuelve bastante ficcional. Porque noten que ya no es solamente que las mujeres se reúnen. Muchas veces uno tiende a omitir toda esta parte, pero es fundamental en todo el humor. Y de hecho, las mujeres que van a aparecer hablan con dialectos. La de Beocia habla con dialecto beocio, la de Esparta habla con dialecto dórico. Entonces, para el espectador griego, sería mucho más obvio que la mujer espartana es de Esparta, la mujer beocia es de Beocia. De hecho, Claudia comenta en su nota de la traducción, y yo creo que se equivocó feo, el único punto donde creo que se equivocó feo, que se podría retener el efecto traduciendo a los personajes dialectalmente a diferentes dialectos del español. Y si no me equivoco, no sé si es Claudio o el de griego, para ser sincero. Uno de los dos, pero ninguno de los dos lo hace. Dice, bueno, ¿cuál sería el equivalente de una mujer espartana? Y el problema es que ¿a quién le importa? No importa cuál es el equivalente de una mujer espartana o el equivalente de una mujer beocia. Es inconsecuente. Hasta la peruana, mexicana,
español, a quién le importa. Lo importante es que en griego hay un efecto cómico que solo se refiere si vos tradujeras dialectalmente en español. Y no lo hacen nada. Pero ustedes recuérdenlo y recuerden cuál es cuál, porque efectivamente todo el tiempo están hablando en dialecto. Y eso, que es un dato de construcción bastante sensato, bastante efectivo de Aristófanes, es importante porque eso es completamente ficticio. Por muchas razones es completamente ficticio. El primero de los cuales es en qué contexto una mujer viajaría de Esparta a Atenas caminando para reunirse con una vecina de Atenas. No era algo muy viable en términos logísticos, solamente en términos logísticos no era viable. Pero qué cosa sensata podrían hacer las mujeres o brillantes si nos la pasamos sentadas, arregladitas, vestidas con la azafrán y embellecidas con sembéricas túnicas rectas y zapatillas náuticas, ¿no? Bueno, nos la pasamos siempre vestiditas, bonitas, pero hay un chiste recurrente en esta escena que es el chiste con el color azafrán. Que creo que Claudio no comenta nada. El color azafrán es el color de las doncellas vírgenes. Pues doncellas en el sentido técnico de término, doncellas vírgenes, ¿no? Entonces, si bien obviamente no es que estaba prohibido usar azafrán para una mujer casada, ni mucho menos, el azafrán era un color asociado con lo virginal y con la doncellez. Entonces esta idea de que estamos vestidas de color azafrán, somos nos hacemos las inocentes, obviamente contrasta con el hecho de que están todas recalientes todo el tiempo. Exactamente eso espero que sea lo que nos salve, los vestiditos azafranados, los perfumes, las zapatillas náuticas, el maquillaje, las tuniquitas transparentes y de qué modo, tal que ninguno de los hombres se iba a levantar la lanza contra otros. Y acá empieza el doble sentido, de vuelta con Lisístrata no siendo del todo consciente, pero que va a terminar traicionando a la Carónica. Porque fíjense que, bueno, levantar la lanza contra nosotros es absolutamente obvio, y Carónica reacciona por las dos diosas, entonces va a tener que zafrar un vestido, ni va a tomar el escudo. Acá puede haber un chiste en este, va a tomar, tener que zafrar un vestido, en esto que yo les decía, ¿no? La idea de el azafrán como color de las doncellas, Carónica no tiene un solo color vestido de color azafrán. Ya no le queda el vestido de color azafrán, es como el vestido de blanco, un poco no es exactamente lo mismo, pero por ahí va. Ni va a tomar el escudo, voy a ponerme una túnica recta, ni siquiera una espadita, voy a comprarme las zapatillas náuticas, no deberían llegar así las mujeres, bla bla bla. Entonces Carónica aprende, está recopada, vamos a parar la guerra, venga, hago lo que sea. ¿Qué necesitas que me ponga? Y después las otras van a exagerar un poco más. Bueno, ya deberían haber llegado a volar. Entonces, observen la inversión. Carónica empieza como diciendo, ¿qué te pasa, Lisístrata? Vos siempre estás enojada, ¿qué apuro tenés? Y ahora, que sabe que tiene un plan para parar la guerra, no, ¿qué les pasa? Que todas llegan tarde. Típico cosa del personaje cómico que va de un extremo al otro, como el humor está en el hecho de que se comporta de maneras extremas. Bueno. Empezamos con una serie de enumeraciones de lugares y todos chistes de doble sentido. Las salamiñas no están porque abrieron las piernas para montar los barcos. Las acarnienses, de las acarnienses, las mujeres de Teógenes hasta empinaban las velas pequeñas. Y son todos chistes de doble sentido que Claudia más o menos trata de. Una estaba cogiendo, otra estaba demasiado chupada como para estar en la reunión, bla bla bla. Y van viniendo, van cayendo personajes mudos, posiblemente del coro, aunque no sabemos que son personajes mudos. Una que huele mal, eso está explicado en la traducción, no me quiero detener en esto porque después se pone más interesante. Y aparece Mirrina, que va a ser un personaje protagónico. Bla bla bla, espera a las mujeres de los beocios. Y aparece Lámpito. Noten, hola Lámpito, queridísima Laconia, ¿no? Entonces tenemos la presentación con el nombre y con quién es, que es la de Esparta. Qué bella te ves de dulzura, qué buen color tienes, qué fuerte tu cuerpo, podrías estrangular un toro, un estereotipo, no me acuerdo si lo pone. Sí, puede ser. Un estereotipo de la mujer espartana, porque las mujeres espartanas tenían como práctica obligatoria el ejercicio físico, porque los espartanos tenían la teoría de que el físico de la madre se transmitía al hijo. Entonces, para tener buenos guerreros, tenían que tener madres con buen estado físico.
Entonces, el estereotipo de la mujer espartana era una mujer en buen estado físico, no me sale la palabra, atlética, en buen estado físico. Entonces, es muy posible por cómo se manejan las otras, que se le acerquen y empiecen a tocarla. Sobre todo acá Calonica, que le dice que buen par de tetas tenés. Sería raro que no estuvieran tocando. Entonces imagínense que posiblemente desde el punto de vista de la caracterización entrara el actor más musculoso y corpulento que tenían con una prótesis de senos así, y las otras dos ya decían, ay, te lo empezarán a apretar todo. Yo le dije que muy inteligente no era. Yo se los advertí desde el principio. Y de hecho lo dice, me están palpando como la víctima para un sacrificio. La parte probable era que se le hace tirar encima cuando llega, ¿no? Entonces, y esta otra, entra otra y le dicen que es, la espartana le dice que es de Beocia, y la respuesta de Mirrina, que es una de las atenienses, sí, por eso es una verdadera Beocia, que Bella ya no la tiene. Sí, no, o sea, son huevas. Y por ser con la hierba elegantemente depilada. Y esto yo no sé si tiene que comentar, no me fijé. Pero observen que para que este chiste funcione, Calonica se tiene que haber asomado debajo de la túnica. Porque, obviamente, cuando entraban desnudas a la reunión. Entonces, Calonica, que venía de tocar el ámbito, se acerca a la Beocia y hace así. Quizás, de hecho, lo hace el público, se lo muestra al público, ¿no? Porque después aparece Persuasión desnuda, lo sabemos. Bueno, siguen con los chistes. Corintia, bueno, y el chiste con la Corintia es que es buena de los dos lados porque Corintia está en el istmo. Entonces sale para los dos mares. Entonces es buena por delante y buena por detrás. Son todos así. Bueno, entonces, este es mi plan. Pero antes de contarles mi plan, les tengo que preguntar, ¿no extrañan los padres de sus hijos cuando están lejos en campaña? Porque sé muy bien que todos tienen el esposo lejos de casa. Mi esposo que vida lleva 5 meses cercano a 13 custodiando a Eufrates, y el mío 7 veces completos en Pilo, y el mío cuando alguna vez regresa del centro, y otro más engancha el escudo y se aguarda. O sea, básicamente todos los esposos están. Problema obviamente muy real en la guerra, y una guerra tan prolongada como la guerra de Peloponeso. O sea que noten que Lisis trata de examinar el chiste a todas. Porque todas venían divirtiéndose, de la Corintia, y Lisita dice, che, sus esposas no están nunca en casa. Y todos dicen, sí, es cierto, no están nunca en casa. Hay un cierto grado de humor, no sé por qué se ríen, no lo decía el chiste, lo decía en serio. Ni una chispa que da un amante, porque desde que los milesios nos traicionaron, bueno, y sí trata tiene uno acá. No, ni siquiera tiene un mísero consolador de 8 dedos de largo que pudiera habernos servido de ayuda de cuero. Entonces podemos ayudar con la raíz. Y esto es interesante porque noten que las otras recuerdan de sus maridos y esta les recuerda evidentemente los consoladores importados de Mileto, por lo menos los mejores, y los milesios traicionan a los atenienses y aparentemente eso cortó la importación de consoladores y la preocupación del centro está en esa, ¿no? Y las mujeres responden, yo aunque tuviera que empeñar la capa, otra de que me corten a la mitad, como un rodaballo, que es una fruta, una verdura, perdón. Y yo iría hasta el Taigeto, que es el monte alto de Esparta. Voy a hablar, no es necesario, seguro, ocultando en plan, lo que debemos hacer las mujeres es que vamos a obligar a nuestros esposos a vivir en paz, a abstenerlos. ¿De qué decirlo? ¿Realmente lo van a hacer? ¿Lo vamos a hacer aunque tengamos que morir? Debemos abstenernos de la pija. ¿Por qué me abandonan? ¿A dónde van? Y por supuesto, esto leído del corrido no funciona. En el teatro, naturalmente, sería debemos abstenernos de la pija. Es absolutamente obvio, no necesita ni ascarga de ningún tipo. De hecho, Claudia no la pone. Y fíjense la obvia contradicción, y como de hecho va a volver ahora enseguida, con una que dijeron que me corten por la mitad y con eso para la guerra. Cuando el plan es, bueno, no tengamos más sexo, basta. Calonica, no voy a hacer lo que la guerra continúe, yo tampoco por ser que la guerra continúe. Ya está, todo tiene un límite en la vida. Vos decís estas cosas, Rodaballo, hace un momento nomás decías que te cortarías por la mitad. Otra cosa, lo que quieras, incluso si hace falta por el fuego, estoy dispuesta a caminar eso antes que la pija
porque no hay nada que se le parezca que se diga Lisístrata. También yo prefiero lo del juego. ¿Qué re que te puta toda nuestra raza? Con razón hay tragedias sobre nosotras. Es que no somos más que Poseidón y una bañera. Y es interesante particularmente esta referencia, porque es una referencia recontra opaca mitológica, la tiene explicada claro en la traducción. Es la historia de Tiro, que fue violada por Poseidón y dio parió a 2 gemelos en una bañera. Entonces esto es sexo y parto. Poseer una bañera es eso, es tener sexo y parir. No sabemos muy bien si es una frase hecha, pero no es, si es una frase hecha no está registrada. Lo importante es que observe que viene justo después de la creación de la tragedia. Entonces, querida Laconia, si solo vos podríamos resolver un enviado, votá igual que yo y es difícil la puerta de Mansola así en el pelado, pero bueno, es necesaria la masa. Bueno, y ahí viene a explicar el plan, ¿no? El plan no es demasiado difícil. Si nosotros no quisiéramos, los hombres con tal de tener sexo aceptarían la masa. Yo sigo insistiendo, decir que es imposible, pero habría que hacer prueba experimental de esto. Si uno pudiera realmente hacerlo a nivel controlable, sería muy interesante la verificación empírica de esta propuesta. Y ahí noten la referencia mitológica, ¿no? Al menos cuando Menelao, las manzanitas de Helena desnuda relojio, dejó caer creo la espada. Esto es efectivamente una parte del relato de Troya. Cuando Menelao va a matar a Helena, ella se quita la túnica y al verle los senos, Menelao deja caer la espada. Eso es parte de la tradición troyana. Bueno, y esencialmente continúan, la idea es, si no quieren, no van a querer, si nos pegan, bueno, hay que ceder, pero no los van a disfrutar, porque si lo hacen de mala gana no lo van a disfrutar. Bla, bla, bla. Y por supuesto hay una dimensión ficticia, esto lo comenta Henderson en el coso. Obviamente los hombres atenienses, los hombres griegos, no tenían la obligación de ser fieles. Eso no existe, es un concepto contemporáneo. Creo que Henderson exagera un poco la idea de, bueno, obviamente eso se omite por una cuestión natural del argumento, sería bastante inconducente a la lógica del argumento que se hablara de los amoríos de los hombres griegos, pero creo que también Henderson exagera un poco el tema de... No exagera, en realidad lo dice medio del pasado, pero no importa. Ya dije lo que quería decir. No te preocupes, nosotros vamos a hacer lo nuestro, no mientras las triremes tengan patas y el dinero junto a la diosa no tenga límite. Entonces acá viene la segunda parte. Porque bueno, ok, los hombres podemos convencernos de que dejen de pelear, pero ¿qué pasa con los fondos de la guerra? Y el segundo plan de Lisístrata es tomar la Acrópolis, que es lo que está haciendo el coro en este momento. Yo quiero los miembros del coro, no podían ser nunca los miembros del coro, porque el coro de viejas está tomando la Acrópolis. Y esa es la invasión del ámbito privado del mundo. Mientras que, de alguna forma, la guerra afecta a las mujeres, lo público afecta a lo privado, ahora las mujeres que son en el ámbito privado van a afectar a lo público porque van a tomar la Acrópolis. Y buena parte de la primera parte de la obra tiene que ver con esta invasión de la Acrópolis. De hecho, hay todo un intercambio de piedras. En un momento se revolean, los semicoros se tiran piedras entre sí. Bueno, y termina la obra, termina el prólogo con el juramento. Y voy a pasar rápido. Preparan el juramento lo hacen con una copa de vino, entonces todas se emocionan de vuelta. No puede decirse cuánto aprobó este juramento. Aparentemente creo que las ceremonias también tenían fama de borrachas. O sea que eso puede ser que explique el chiste, porque el ámbito de la ceremonia dice que le encanta el juramento. Y observen que el juramento es a la señora persuasión y la copa de la amistad, que es justamente la idea de no un dios tradicional, sino un concepto bastante, ya estaba divinizado, pero un concepto moderno que tiene que ver con justamente el objetivo que tiene. Bueno, siguen agarrando el vino, siguen los chistes sobre el vino, ninguno ni amante ni marido, y todos repiten, ¿no? Y en la tradición
la traducción manuscrita nos vino Lisístrata canónica, Lisístrata canónica. Pero la verdad es que lo más probable es que Lisístrata dijera el juramento y lo repitieran todas. Porque es como todo el chiste de escena, básicamente. Perdón, no dije nada. Dice que una repita el nombre, perdón, se me pasó, estaba pensándolo antes y se pasó. Que una el nombre de ustedes repita exacto lo que yo diga. No dije nada. Es canónica. Ninguno neomante de marido se me acercará con la verga tiesa. Digo, se me acercará con la verga tiesa. Uy, se me aflojan las rodillas. Y ese es el último chiste del prólogo. Y pasaré los días en casa puricasta, vestida de color azafrán y bien arreglada, para que mi marido se caliente al máximo por mí. Y nunca le daré el gusto de mi marido de buena gana, pero si me obliga por la fuerza, aunque yo no lo quiera, se le daré de mala gana y no me moveré con él. No levantaré hacia el techo mis zapatillas persas, ni haré la posición de la leona sobre el rallador de queso. Lean la descripción, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Si me mantengo firme en esto, que pueda beber de aquí. Si en cambio lo incumplo, que la copia se lleve de agua. Jura entonces el conjunto de estas cosas, etc. Y bueno, acá se escucha el interior de la Acrópolis. Pero me quiero detener sobre el juramento un segundo porque observen cómo recupera todas las cosas que fue distribuyendo a lo largo del prólogo. Por un lado el plan, pero por otro lado la descripción que Calónica misma hace de la mujer vestida con vestido de azafrán con zapatillas. Entonces acá hay una combinación, efectivamente el juramento recoge lo que se fue largando a lo largo del prólogo y no es simplemente un invento ad hoc para que funcione. De hecho, la fineza del prólogo justamente está en esto, en el hecho de que todo lo que no parecía que estaba anticipando algo, de hecho estaba anticipando algo. Y vieron que yo les fui comentando cómo hay ciertas cosas que se van anticipando a lo largo del prólogo y la obra está armada así, es una obra muy fina en ese sentido, porque se van recogiendo cosas que se van dispersando cosas que se van ir recogiendo. Y ahí es donde está la parte inteligente de Aristófanes, no en los dobles sentidos de la verga. Donde está la parte inteligente de Aristófanes es que, más allá del humor superficial de los dobles sentidos, hay también una construcción argumental que lleva al humor. Que lleva al humor, pero también lleva al desarrollo de los personajes y a otros aspectos de la trama que no son solamente cómicos. Y es importante prestar atención a esto, porque hay mucho trabajo fino en términos de construir la obra como un todo, más allá de que parezcan cosas episódicas y completamente largas. Esto en Aves lo van a ver mucho más claro, porque en Aves es mucho más episódico en este sentido. Y cerramos, y voy a cerrar con esto, se escuchan el ruido de la polis y Lisístrata dice, pero no me importan las amenazas de los hombres, y Calónica responde y cierra el prólogo, con esto entra el coro, después de que habla Calónica, claro que no por Afrodita nunca, si no, no habría tenido sentido que lo llamaran invencibles y malditas. Amajoína y Quesca y Migaray, mujeres, en realidad, es curioso porque creo que no nos entró en el caso. Mujeres invencibles y malditas, posiblemente una cita trágica, pero noten que justamente anticipa todo lo que va a ser la comedia, que es el triunfo de las mujeres contra los hombres que se la pasan peleando. Y el Amahoi, que se traduce como invencibles, también se puede interpretar como no luchadoras. Entonces hay un doble sentido ahí que no es un doble sentido cómico, sino un doble sentido de justamente lo que la inversión central de la obra, que es las mujeres que no luchan van a ganar la guerra no luchando. Y con eso cerramos. Aristófanes, por eso no, Lisístrata, Aristófanes, comedia y drama. Pucho. ¿Alguna pregunta? Hermoso. Entonces, vamos a cerrar acá. Un gusto y nos vemos la semana que viene para